Bienvenidos de nuevo al canal. En el episodio anterior viajamos en el tiempo hasta la era del jazz y glamour de los años 20 para resaltar algunos de los crímenes más impactantes y notorios de la época. En este episodio nos enfocaremos en los años 30, donde también hubo casos criminales sorprendentes que capturaron la atención del público. En la tumultuosa década de 1930, la era de los gángsters floreció en Estados Unidos, dejando una marca indeleble en la historia del crimen. Entre los nombres más notorios destaca el de John Dillinger, un carismático y astuto criminal que se convirtió en el enemigo público número uno durante la Gran Depresión. Su historia no solo refleja el caos social de la época, sino que también ilustra cómo una figura puede emerger como un antihéroe en medio del descontento generalizado. John Dillinger se ganó la reputación de un ladrón de bancos audaz y escurridizo, robando numerosas instituciones financieras en un lapso corto de tiempo. Su capacidad para evadir la captura, escapar de prisiones y eludir a las autoridades le valieron el apodo de Jack Rabbit. Sin embargo, su carrera delictiva alcanzó su punto máximo con la violencia, incluyendo la perpetración de asesinatos en su huida, convirtiéndolo en una figura temida y admirada simultáneamente. Aunque la ley finalmente alcanzó a Dillinger en 1934, su figura continúa siendo un símbolo de una época tumultuosa que desafió las normas sociales y dejó una huella imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. En la noche del 1 de marzo de 1932, una tragedia impactó a la sociedad estadounidense y conmocionó al mundo entero: el secuestro del hijo de Charles Lindbergh, el famoso aviador. Este oscuro episodio se convirtió en uno de los crímenes más notorios del siglo XX. La noche del secuestro, el bebé Lindbergh fue tomado de su cuna en la mansión de la familia Lindbergh en Hopewell, Nueva Jersey. A pesar de los esfuerzos inmediatos de la policía y la familia para encontrar al niño, la investigación se volvió cada vez más compleja. A medida que se recibían demandas de rescate, se inició una intensa búsqueda que involucró a las autoridades, la prensa y la opinión pública. Incluso el gángster Al Capone, desde la cárcel, puso al servicio a su red de informadores. La historia capturó la atención mundial y generó una oleada de conmoción y simpatía. Finalmente, 3 meses después, el cuerpo del pequeño Charlie fue descubierto sin vida cerca de la casa familiar. La tragedia no concluyó con este descubrimiento, ya que Bruno Hauptmann fue arrestado y llevado a juicio por el secuestro y asesinato. El juicio fue un evento mediático de proporciones masivas, y la condena de Hauptmann a la silla eléctrica marcó un hito en la historia de los juicios criminales. El secuestro del hijo de Lindbergh dejó una profunda huella en la conciencia colectiva, cambiando la forma en que se abordaban los casos de secuestro y dejando un legado de seguridad infantil que resuena hasta el día de hoy. En julio de 1933, Charles Urschel, un magnate del petróleo, fue secuestrado en su propia casa en Oklahoma City. La banda, liderada por George Machine Gun Kelly, demandó un rescate exorbitante de $200,000 por su liberación. La investigación que siguió fue intensa y llevó a la identificación y captura de varios miembros de la banda, incluyendo a Machine Gun Kelly y su esposa. El secuestro de Urschel se destacó no solo por su audacia, sino también por la eficacia de las fuerzas del orden para perseguir a los criminales y llevarlos ante la justicia. El juicio de George Kelly y su banda fue un evento mediático de la época, con la condena resultante marcando un hito en la lucha contra el crimen organizado. Aunque Kelly intentó presentarse como un criminal de poca monta durante el juicio, la sentencia severa que recibió enfatizó el compromiso del sistema judicial para castigar los crímenes violentos. El caso del secuestro de Charles Urschel contribuyó a la creciente conciencia pública sobre la necesidad de medidas más estrictas contra los delincuentes en Estados Unidos. Adentrémonos en uno de los episodios más intensos de la historia del crimen en la década de 1930, la masacre del Dillinger Gang en Little Bohemia.
Este trágico incidente tuvo lugar en abril de 1934, cuando el infame gángster John Dillinger y su banda, perseguidos por las autoridades, se refugiaron en la remota pensión Little Bohemia en Wisconsin. Después de una serie de robos audaces y fugas espectaculares, John Dillinger y su banda eligieron Little Bohemia como escondite temporal. Sin embargo, la ley los rastreó y el 22 de abril de 1934 un operativo policial se llevó a cabo. La situación se descontroló rápidamente cuando los agentes confundieron a los huéspedes regulares con los criminales, resultando en una intensa balacera. La violencia desatada dejó a varios inocentes y agentes heridos, creando un caos en la pacífica pensión. A pesar de la violencia, Dillinger y algunos de sus secuaces lograron escapar nuevamente, burlando a las autoridades. La masacre del Dillinger Gang en Little Bohemia marcó un punto de inflexión en la cacería del famoso gángster. Las críticas a la ineptitud policial y los errores tácticos llevaron a ajustes en los métodos de aplicación de la policía. Charles Pretty Boy Floyd ganó notoriedad por su participación en una serie de robos a mano armada, asesinatos y atracos a bancos durante la década de 1930. Aunque su fama se extendió por sus acciones delictivas, Floyd también se ganó el apoyo de algunas comunidades empobrecidas al realizar actos de generosidad durante sus crímenes. Este dualismo en su imagen pública lo convirtió en una figura fascinante y polémica de la época. El 22 de octubre de 1934, Pretty Boy Floyd fue emboscado por agentes del FBI en East Liverpool, Ohio. Durante un tiroteo, Floyd resultó herido a muerte. Aunque hay controversias sobre quién disparó el tiro fatal, el encuentro marcó el fin de la carrera criminal de Floyd. Su muerte, rodeada de mitos y leyendas, se convirtió en parte de la narrativa de la lucha contra los gángsters durante la Gran Depresión. El asesinato de Pretty Boy Floyd dejó un legado ambiguo, con algunas personas recordándolo como un forajido romántico y otros como un criminal despiadado. Su historia destaca las complejidades de la era de los gángsters, donde las líneas entre héroes y villanos se difuminaban. No olvides suscribirte para más videos de casos que impactaron al mundo. La siguiente historia es una que seguramente has escuchado en más de una oportunidad. La pareja de gángsters Bonnie Parker y Clyde Barrow dejó una huella indeleble en la historia del crimen estadounidense durante la década de 1930. Bonnie y Clyde iniciaron su carrera delictiva a principios de la década de los 30, participando en robos a bancos, tiroteos y secuestros en varios estados de Estados Unidos. Su habilidad para evadir a las autoridades y su imagen romántica contribuyeron a su notoriedad. La pareja se convirtió en un símbolo de resistencia para algunos, mientras que para otros representaba la violencia desenfrenada que azotaba a la nación durante la Gran Depresión. El 23 de mayo de 1934, luego de más de 3 años de crímenes, la persecución de Bonnie y Clyde llegó a su fin en una emboscada llevada a cabo por las fuerzas del orden. Un violento tiroteo dejó a la pareja sin vida, marcando el trágico final de su reinado delictivo. Aunque su historia terminó en un baño de sangre, la leyenda de Bonnie y Clyde perdura, inspirando películas, canciones y mitos que continúan capturando la imaginación del público. Adentrémonos en los misterios de Hollywood con el intrigante caso del asesinato de Thelma Todd, una actriz de la época dorada del cine que perdió la vida en circunstancias misteriosas. Con una carrera en ascenso y una presencia encantadora en la pantalla, Thelma Todd se convirtió en un ícono de la década de 1930. Sin embargo, su muerte prematura y los detalles enigmáticos que la rodean han dejado una marca en la historia de Hollywood. El 16 de diciembre de 1935, el cuerpo de Thelma Todd fue descubierto en el interior de su automóvil en el garaje de su residencia en Pacific Palisades, California. Las circunstancias de su muerte fueron inicialmente clasificadas como suicidio,
Pero las inconsistencias en la escena y la falta de motivos creíbles plantearon dudas sobre esta conclusión. La actriz había sido vista por última vez en una fiesta la noche anterior en su famoso café, que ella coadministraba con su esposo Roland West y su socio, el mafioso Charles Lucky Luciano. A lo largo de los años, varias teorías han surgido en torno al fallecimiento de Thelma Todd, desde asesinato hasta accidente. Su muerte sigue siendo un enigma sin resolver, y las conjeturas sobre quién o qué pudo haber estado detrás de este trágico evento persisten. El caso de Thelma Todd ha dejado un legado duradero, alimentando la fascinación del público por los oscuros secretos de Hollywood y sirviendo como recordatorio de los desafíos que enfrentan las estrellas de cine, tanto en la pantalla como fuera de ella. Gracias por unirte una vez más a otro viaje a través del tiempo. Además de Bonnie y Clyde o John Dillinger, ¿cuál de estos casos ya conocías y cuál fue el nuevo para ti? Si te gustaría un video específico para alguno de estos casos, déjamelo saber en los comentarios. No te olvides de suscribirte si te ha gustado este episodio, darle like y compartir. Nos vemos en el próximo capítulo.